tome el control. Padre, primeramente que nada, Señor, te damos gracias, Señor, esta tarde, Señor, porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes el control de los aires, Señor, aún de nuestras mentes, de nuestros corazones, Padre, para que podamos recibir, Señor, primeramente, Señor, lo que me has dado a mí, Señor, pero asimismo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, glorificando, Señor, tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que ya es bendita, Señor, y seas tú, Señor, usando esta vasija, Padre, que te ha placido, Señor. Pon carbón encendido en mis labios, Padre, que esta palabra, Señor, que has puesto, Señor, pueda ser rema, Padre, en cada vida y en cada corazón, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque Dios ha sido bueno y pues cada uno sabemos, hermanos, que no es fácil, ¿verdad? Y el Señor me ponía el tema a través del desierto. Y yo creo que como cristianos, más que nada, porque sabemos que en el mundo también teníamos aflicciones, ¿verdad? Pero hoy en día como cristianos debemos de tomar esas pruebas de un modo diferente, ¿verdad? Ahí en Romanos, no vamos a ir ahí, ¿verdad? Dice que Romanos 8:28, 8:31, no estoy seguro, ¿verdad? Que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y muchas veces creo que a través de la prueba, en medio del desierto, en medio de cada situación que estemos pasando, muchas veces se nos olvida que el Señor tiene un propósito sobre cada circunstancia, sobre cada problema, que a veces nos dejamos guiar por la situación, a veces nos dejamos guiar por lo que miran nuestros ojos, por lo que el doctor nos ha dicho, por lo que el doctor te ha dado el diagnóstico, y muchas veces nos afligimos, pero como cristianos creo que nos volvemos a meter al camino. Amén. Nos preocupamos en su momento, sí, nos afligimos, pero sabemos que tenemos un Dios que todo lo cambia, hermano. Tenemos un Dios que para Dios no hay nada imposible, porque en medio del desierto el Señor quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Como humanos, creo, como les decía, lo primero de pensar es que no podemos, y es cierto, hermanos, solos no podemos. Para todos aquellos que nos miran en las redes sociales, sepamos que Dios está con cada uno de nosotros, pero ¿a dónde está nuestra confianza también? Sabemos, como les decía, afuera hay aflicciones, pero en el cristianismo también hay aflicciones, pero las tomamos de diferente forma. Sabemos que si le amamos a Dios, que si hemos creído en Dios, todo va a obrar para bien. Y sabemos que Dios tiene un propósito en cada vida de cada uno, en la mía, en la de ustedes. Yo en su momento, cuando no conocía a Cristo, yo mi accidente, ¿verdad? Como les he comentado tiempo atrás, me caí 40 pies, 36 pies, me fracturé la espalda, el tobillo, el dedo, aire en los pulmones, y no conocía a Cristo. Y todo lo que era pasar un desierto, cierta parte de mi desierto, sin Cristo. Y era una aflicción, porque yo miraba la juventud, miraba a todos a mi alrededor, y el diablo me empezó a poner pensamientos de que eres inferior a todos. Como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Yo me sentía el hombre más desgraciado del mundo. Sentía que todo me había pasado a mí nada más. Pero un día me cansé de luchar con mis fuerzas en medio de ese desierto y empecé a clamar al Señor. Y Él me escuchó y Él me levantó. Sin un día yo imaginar, hermanos, que yo estuviera en este lugar hablando de su palabra, hablando de lo que Dios ha hecho, no solo en mi vida, sino en la vida de mi familia, y hablando de las cosas que ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, hermanos.
Porque creo que como cristianos hemos pasado, bueno, en mi caso, ¿verdad?, un desierto antes de Cristo. Pero ahora hemos pasado muchas partes, pruebas, desiertos con el Señor. Y hemos visto la diferencia que es pasar una prueba sin Cristo y una prueba con Cristo. Ahora, muchas veces los desiertos, las pruebas, aún siendo cristianos, nos seguimos equivocando. Yo no sé, tal vez aquí haya que alguno no se haya equivocado todavía, que no se haya quejado, que no nos hayamos quejado, mejor dicho, incluyéndome a mí, que no nos hemos bajoneado en la fe, que a veces, como decía un hermano la vez pasada, dando su testimonio, ¿verdad?, que a veces creemos que nuestra fe está hasta acá, pero ciertamente nuestra fe va a ser probada, para ver a dónde estamos parados, para ver a dónde estamos, en qué, a través de la prueba, a través del desierto, Dios quiere cambiarnos. Dios quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual. Sepamos que este caminar no es fácil, es de negarnos a incluso a nuestros propios pensamientos, emociones, de las cuales podemos pensar que estamos bien. O tal vez podamos decir, o como muchos que yo les he platicado la historia de Job, un hombre justo, agradable delante de Dios, pasando por tremenda prueba. Y muchos de ellos me dicen, pero si era justo y era bueno, ¿por qué Dios le permitió pasar por ello? ¿Y por qué yo, si soy tan bueno, también estoy pasando por esto? Le digo, verdaderamente, por eso a veces, muchas veces, digo, uno siendo malo, digo, Dios quiere que reconozcamos que no somos buenos, que Dios quiere cambiar nuestra vida a través de ese desierto, a través de esa prueba. Así como el pueblo de Israel, que salió de Egipto a la verdad, pero su mente, su corazón aún estaba en ese Egipto. Era necesario pasar por ese desierto para ser purificado. Pero todos sabemos, todos conocemos que tentaron a Dios, se quejaron y aún no creyeron que Dios iba a hacer grandes cosas, aún habiéndoles dicho que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Y aquí, hermanos, ¿a cuántos de nosotros, cuántos de nosotros sabemos cuál es la meta que queremos alcanzar? La vida eterna, hermanos. Estar con el Señor. Pero en este desierto es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios. Y como miremos a este pueblo, ¿verdad?, que se quejó, Dios lo dejó como ejemplo para que no seamos como ellos. Vamos a leer rápidamente Salmos 23:4, ¿verdad? Salmos 23:4 dice, lo tenemos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista no decía, Señor, no permitas que yo no pase por el valle, Señor, no permitas que yo pase por esa prueba, sino decía que aunque ande en valle de sombra de muerte. Y me gusta la última parte que dice, tú estarás conmigo y me infundirás aliento. ¿Qué te habla eso, hermano? Que las pruebas, muchas veces, como les decía, estamos en ese desierto y como humanos, lo primero, yo siempre oraba, Señor, quítame esta prueba, Señor, quítame esto, quítame el otro. Y no estoy diciendo que no oren por sus enfermedad, por la prueba que estén pasando, pero muchas veces son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Son necesarias para que vayamos creciendo en el Señor. Son necesarias para que reconozcamos en la debilidad que no podemos solos, que necesitamos a Jesús, que necesitamos de sus fuerzas,
que necesitamos de aquel que murió en la cruz, que necesitamos de aquel que nos ha rescatado, que sabemos que vamos a pasar pruebas, sí, vamos a pasar por un desierto, sí, hermanos, pero no estamos solos. Dice su palabra que Cristo ya venció. Amén. Ya venció en la cruz, hermanos. Denle un aplauso al Señor, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Como punto número 1, espera en el Señor. Eso está fuerte y duro a la vez, hermanos. Esperar en el Señor. Creo que cada uno de nosotros somos bien desesperados, y creo que aquí de todos yo soy el más desesperado, hermanos. A veces somos desesperados para muchas cosas. A veces decimos, yo soy muy paciente, pero cuando viene la circunstancia, hermanos, somos muy impacientes, somos muy desesperados, queremos las cosas ya. Pero como cristianos, hermanos, sabemos que debemos esperar en el tiempo del Señor. Debemos de esperar que el Señor, o más bien debemos de dejar que el Señor tome el control de toda circunstancia. Que en medio de ese desierto no le digamos, quítame esta prueba, sino pidamos, Señor, enséñame a esperar en ti. Amén. Enséñame a esperar y a confiar en ti, porque yo sé, hermanos, que la palabra es fiel y verdadera, que Él nos habla, como le decía, a tiempo y fuera de tiempo. Quizás muchos van a decir, bueno, pues yo no estoy pasando ninguna prueba, pero debemos saber la palabra para cuando sea refrigerio, para cuando la prueba pueda venir a nuestras vidas. Sepamos, como les decía a un joven la semana pasada, digo, es necesario orar, es necesario conocer la palabra, para cuando venga la prueba, para cuando venga el enemigo, tú sepas en quién estás confiando. Tú puedas hablarle al mismo enemigo, al mundo, a la carne, en quién tú has confiado, en quién tú estás esperando. Aún en esos doctores, como decía el hermano la vez pasada, el doctor me dice esto, me diagnosticó esto, pero mi confianza está allá. Mi confianza, mi esperanza está en aquel que murió en la cruz, en aquel que hizo las cosas nuevas. Porque si vivimos en aquel hombre que éramos antes, nuestra confianza va a estar en lo que dice el doctor. Nuestra confianza va a estar en el problema. Y como cristianos, yo pienso que muchas veces, como les digo, nos hemos equivocado. Luego cuando nos llama el doctor o cierta mala noticia, la prueba, nos dejamos. Pero lo bonito es, hermanos, que nos caemos, pero 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Señor, hermanos. Sabemos que de Él nos debemos de agarrar. Salmos 40, 1 y 2. Gloria a Dios. Salmos 40. Aleluya, gloria a Dios. Salmos 40, 1 y 2. ¿Qué es lo que nos habla? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente. ¿Y qué será pacientemente, hermanos? Esperar. Señor, apúrate porque yo siento que ya no puedo. Señor, yo siento que yo no puedo. Pero ¿qué dice pacientemente? Parece, bueno, como les digo, parece que yo soy uno de los primeros, hermanos, que debo de practicar esperar, la paciencia, hermanos, que nos falta o me falta. Porque, como les decía, es fácil decir, yo sé esperar en el Señor, pero hasta que no venga esa prueba a tu vida, no vas a saber si realmente tienes esperanza. No vas a saber si tienes una fe acá cuando venga la prueba. Yo amo a todo el mundo, tengo el amor de Dios, pero el vecino, el del carro al lado manejando, te hace esto, te saca el dedo. ¿Y a dónde estaba el amor de Dios?
A veces, como les digo, hasta que no vienen las pruebas, las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, podemos saber en qué nivel estamos. Nos falta amor, nos falta esperar en el Señor, nos falta la fe. Y como les digo, y esto es para que vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Muchas veces Dios, como les digo, va a permitir el desierto en nuestras vidas, las pruebas, para recibir fuerzas nuevas, para renovarnos, para irnos moldeando día a día. Lucas 22, 31. Gloria a Dios. Lucas 22, 31. Aleluya. 22, 31. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. En el griego os significa en plural, o sea, significa que los pidió, que los iba a zarandear. Pero algo tremendo ahí es a donde me habló el Señor en la mañana, que yo según ya tenía listo el tema anterior, ¿verdad? Les decía que lo interesante, hermanos, si meditamos ahí lo que dijo Jesús, Él no oró para que ellos no fuesen zarandeados, sino Él oró para que no le faltara la fe. A veces tu prueba, hermanos, a veces por lo que estés pasando, va a ser necesario que pases por ella. ¿Nos gusta? Creo que no a nadie. Pero a veces va a ser necesario que pasemos por ello. Yo un día oraba aquí enfrente, ¿verdad? Por ello, de que Dios quitara las pruebas de la vida, de los hermanos, de cada uno de nosotros, incluso de lo mío. Pero después una hermana platicando me comentaba, muchas veces Dios no va a quitar esa prueba de tu vida. Mejor ora para que Dios te dé fuerza. Mejor ora para que Dios te dé fe en medio de esa circunstancia. Porque seamos honestos, hermanos, lo primero creo que se nos viene: Señor, quita esto de mí porque ya no puedo. Quita de mí todo este dolor. Y está bien que ores. El Señor sabe, ¿verdad?, nuestro dolor. Pero muchas veces, como les digo, a través de ese desierto Dios nos quiere enseñar algo. A través de ese desierto Dios quiere glorificarse. A través de ese desierto Dios quiere moldearnos. Dios quiere enseñarnos algo nuevo. Dios quiere mostrarnos y enseñarnos cuando estamos cansados, que ya no podemos, que exactamente no podemos solos, que necesitamos del Señor. Porque a veces se nos olvida y lo queremos hacer con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría. Que el doctor me dijo este remedio, que el doctor, esta medicina, que la vecina o mi mamá me dijo, hazte un tecito así. Y es lo primero que hacemos, pero la palabra a veces se nos olvida. No, el Señor es primero. Él es mi sanador. En Él esperaré pacientemente. En Él me gloriaré, porque sé que tiene un propósito a través de este desierto, a través de esta prueba. Dios ha sido bueno, hermanos, por muchas circunstancias que hemos pasado en la vida. Como les digo, unos más, otros menos. Otros dicen, ¿verdad?, dicho que les llueve sobre mojado, sale en una para meterse en otra. Pero Dios es bueno, hermanos. Él, muchas veces vamos a tratar de entender a Dios, pero no es de entenderle, sino es de amarle. Muchas veces no sabemos muchas cosas de ellas que nos suceden en nuestra vida. Puede ser muchas veces quizás por nuestra imprudencia, pero muchas de ellas Dios las ha permitido por algo. Dios las ha permitido o las va a permitir para que miremos en qué estado estamos, para que miremos qué es lo que nos falta, o subir un escalón más.
Porque muchas veces estamos o podemos estar babies en el Evangelio aún. Que palabra dura no nos gusta. Queremos todo suave y eso pues al oído le encanta, ¿verdad? Que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar dinero, casas, carros o lo que sea, y no está mal la prosperidad. Pero cuando viene la palabra dura, hermanos, creo que no nos gusta, la carne no le gusta. Pero sabemos que tampoco las pruebas. Queremos que todo fluya bien, que todo salga bien, y parece que si todo saliera bien, hermanos, estaremos muy cómodos. Y a veces Dios usa eso para despertarnos, para levantarnos y saber a dónde estamos parados. Y ahí muchas veces, como les digo, ya sea que te afirmas o tristemente muchos apartan. A través de esa prueba debemos de saber que vamos a ser como el oro, ¿verdad? Oro que se refina, oro que debe ser pasado por el fuego. Así como, si no estoy mal, por ahí en Isaías, ¿verdad?, menciona que pasaremos por el agua y no nos anegaremos, que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Ahora, como les decía, sería muy fácil decir, bueno, no va a pasar por el fuego porque tú lo vas a evitar, con permiso del Espíritu Santo. No va a pasar por el agua porque tú no vas a permitir. Pero vamos a pasar. Amén. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por el desierto. O estemos pasando por el desierto. El Señor nos dice esta noche, esperemos en Él, pacientemente. Fácil decirlo, difícil hacerlo, pero sabemos que solos no podemos. Con Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él que nos da la fuerza y la fortaleza para pasar esa prueba, hermanos. Primera de Pedro 1:6. Gloria a Dios. Que dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos está preparando, hermanos, para cuando Cristo venga encuentre fe, para cuando Cristo venga nos encuentre, como decía el hermano, unidos, unánimes, todos como iglesia, hermanos, porque a través de esas pruebas, a través de ese desierto, Dios nos está purificando, Dios nos está unificando. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, pero también de esa fe, hermanos, que en esa fe, en esa prueba, en ese desierto que tú, que yo, que estemos pasando, que vayamos a pasar, nuestra confianza, nuestra esperanza esté en el Señor. No en lo que dice el doctor, no en lo que dicen los estudios, no en lo que tus ojos miran, pero en el Señor. Tu confianza en el Señor. Y como punto número 2, que creo que como el pueblo de Israel, no te quejes en el proceso. Como le decía, ¿cuántos de nosotros nos hemos quejado? A veces yo le comentaba a un hermano, digo, muchas veces decimos el pueblo de Israel muy rebelde, el pueblo de Israel muy desobediente, el pueblo de Israel de todo se quejaba. Pero muchas veces así somos nosotros, hermanos. Nos quejamos por todo, que hace calor, que hace frío, que ya haga que mi carro viejo, que ya quiero uno nuevo, ya tienes uno nuevo, que quieres otro más nuevo, tienes casa y que quieres otras dos, no sé, de todo, hermano. Creo que nunca como humanos, si vivimos en eso y dejamos eso, hermanos, creo que nunca nos vamos a estar felices. Pero si sometemos esta carne, si sometemos nuestras emociones, decir, Señor, gracias por lo que tengo, gracias por la prueba, gracias por todo ello, no me gusta, pero yo sé que todo va a obrar para bien. Yo sé que es en medio de este proceso
tú me vas a dar las fuerzas. Como les decía, las pruebas, en medio de las pruebas, no debemos quejarnos. ¿Nos quejamos? Sí. Bueno, yo lo he hecho, yo no sé ustedes, hermano, ¿verdad? Pero, como les decía, ¿por qué a mí? Yo sé que te busco y eres un Dios bueno. Yo estoy trabajando en ti. Yo estoy trabajando en tu paciencia. Yo estoy trabajando en el amor que tú me pidiste. Yo estoy trabajando en lo que tú me has pedido. ¿Quieres fe? Ahí te va la fe, ahí te va la prueba. ¿Quieres amor? Ahí te va una persona difícil, que es difícil de amar. ¿Quieres paciencia? Te va a poner personas que te hagan la vida de cuadritos para que Dios trabaje en esas áreas. Amén. Muchas veces, como les digo, a veces oramos por eso, hermanos, y está bien, pero debamos estar listos de que Dios va a poner eso. Pero en esos momentos, como les digo, en ese proceso que Dios quiere trabajar, se nos olvida y nos empezamos a quejar. El pueblo de Israel, muy desobediente, se quejaba de todo. Y nosotros, hermanos, bueno, al menos yo, como les decía, Señor, ¿hasta cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo podré arreglar esta situación que tengo? Ya no puedo más, ya quítalo mejor, o ya llévame. Incluso esa era mi desesperación, hermanos. Como parece que era, ¿quién era? Jonás, ¿verdad? Que en sus celos y enojo decía que le quitara la vida ya. Y yo así mismo, hermanos, yo en medio de ese proceso le decía, Señor, ya llévame, porque ya no puedo, ya no quiero más problemas, ya no quiero esto. Pero sabemos que no es cuando nosotros queremos, sino es cuando el Señor tiene el tiempo de cada uno de nosotros. Y si es que estamos aquí por ese desierto, Dios no ha terminado en la vida de cada uno de ustedes, hermano. Dios sigue trabajando en tu vida, tanto como en la mía. Si estamos aquí, si estamos en medio de este proceso, si estamos pasando ese proceso, o si vamos a pasar, no se nos olvide la paciencia en el Señor, que no se nos olvide que no seamos como el pueblo de Israel, que se quejaba, ¿verdad? Primera de Pedro 1:6, que ya lo leímos, ¿verdad? Pero decía, ¿verdad? Si es en el 6, la última parte, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces, como les decía, a veces sales de una para meterte a otra, pero vuelvo a lo mismo. Señor, gracias, Padre. Señor, gracias por ello. No lo entiendo, pero tú tienes un propósito en mi vida. Tú tienes un propósito en la vida de mía y en la vida de cada uno de nosotros. Juan 16:33, que todos le conocemos, ¿verdad? Muy conocido, muchos se lo saben de memoria. En este mundo, la última parte, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo ya he vencido al mundo. ¡Amén! Jesús ya venció al mundo, hermano. Jesús ya venció, ya llevó todo aquello que te está afligiendo, todo aquello que ha venido en tu vida. Simplemente hay que confiar y no quejarnos. Simplemente hay que esperar pacientemente, como decía el salmista, en el Señor. Como les decía, declarar la palabra en tu vida es lo más importante, hermanos, que cuando nos sentimos cabizbajos, cuando nos sentimos preocupados, reaccionar y levantarnos. ¿Ya lloraste? Levántate. Me preocupé, me salí, ahora métete en el Señor otra vez. Vino el problema y yo sé que me preocupé, vuelvo al Señor. Señor, perdóname, me preocupé, desconfié un momento, pero yo sé que tú tienes el control. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Por sus llagas has sido curado, hermano. Por la cruz, en la cruz llevó tus enfermedades. Jesús te ha libertado. Jesús nos ha llamado a libertad. Jesús es mi roca, mi fuerza, mi fortaleza, mi baluarte, el que nos levanta, hermanos. Aún cuando estemos cansados, Él nos da fuerzas. Cuando has pasado esta prueba, tú sabes, hermano, que cuando alabas, cuando oras, el Señor las cambia así, hermanos. Se lo digo por experiencia, porque muchas veces pueden decir, bueno, muy felices todos, pero todos pasamos por esos momentos.
que miramos que no cambia la situación, que miramos que no cambia ese problema, que miramos que hemos estado pasando una prueba y nos preocupa, sí. Nos hemos preocupado muchas veces, sí. Quizás no hemos podido dormir, tal vez, hermano, pero esta es la noche que el Señor te dice: espera en mí, no te quejes, confía en mí, que yo tengo el control de todo. Y declara la palabra en tu vida todos los días, hermanos, aunque no mires que ha cambiado, declara las cosas que no son como si ya fuesen. Estás enfermo, sano soy, dice la palabra. Estás afligido, cansado, el Señor lleva tus cargas. Estás en tempestad, en prueba, en valle de sombra de muerte, gloria a Dios. Pero el Señor es tu roca y tu fuerza, y Él prometió que iba a estar contigo, hermano. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Lo tenemos ahí. Orar sin cesar, que es el tercer paso. Orar. ¿Qué es lo que dice? Y el siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias cuando todo está bien. No, hermanos, en todo. Amén. Dios mío, así como Job, él dio gracias y alabó a Dios, que dijo: Dios da y Dios quita. A un enfermo, hermanos, todos hemos leído la historia, ¿verdad? Su esposa le decía: ya maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos, o disque amigos, o incluso hoy en día, hermanos, estás pidiendo oración por algo, hermanos, que a mí no me ha pasado en lo personal, ¿verdad? Pero dicen: bueno, mi tía, mi hermana se murió de lo mismo. Y uno dice, bueno, en vez de ayudarme, creo me hundió. Pero sabemos, hermanos, que Dios tiene el control de todas circunstancias. Si vamos a hablar, hermanos, sepamos que vamos a hablar para edificar al hermano, incluso aunque no sea tu hermano en Cristo. Allá afuera, hermanos, necesitan a Cristo. El vecino necesita a Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Tú y yo aún necesitamos de Cristo. Por eso les digo, orar sin cesar. Dando gracias a Dios, ¿en qué? ¿Cuando todo va bien? No, en todo tiempo. Dios mío, estoy pasando por ese desierto. Gracias, Señor, pero te pido, ayúdame a esperar en ti. No quiero quejarme, quiero meterme en tu palabra, quiero orar, quiero saber que cuando venga ese diablo mentiroso, tú ya venciste en la cruz. Amén. Tú ya pagaste por tus llagas, yo he sido curado. Soy más que vencedor en ti. Yo sé que no estoy solo, que tú vas a estar conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, hermanos. Digo, siempre recordarle eso al diablo mentiroso, a la circunstancia, a tu vida. A veces, como les digo, a veces a nuestra mente puede venir pensamientos negativos. La juventud hoy en día, ¿verdad?, que vive en mucha autoestima baja, incluso por las redes sociales, ¿verdad? Como decía la hermana, yo ya había mirado ese estudio, que por si no les dan like se afligen, que por si no les dan esto se empiezan a afligir, y eso empieza a traer depresión. Pero sabemos, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, ¿quiénes somos en el Señor? Hemos sido llamados sus hijos, real sacerdocio, nación santa adquirida por el Señor. No somos cualquier cosa, hermanos, somos hijos de un Dios verdadero, de un Dios grande, hermanos, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Como les decía, orar. Esa es la clave, hermanos, creo, por llamarla así, de un cristiano. Si no oramos, hermanos, si no sabemos de su palabra, somos presa fácil en el desierto. Somos presa fácil para el enemigo. Somos tan fácil de que nos muevan en la prueba y venga y te digan esto, lo otro. Tú te vas a guiar por lo que dice ahí. Yo les voy a comentar algo que me pasó, que creo nunca lo he comentado aquí. Hace como 2 años,
La tecnología es terrible, hermanos, si confías en ella. Y un día, pues, mirando la televisión, yo me gusta mirar mucho eso de política. Miraba eso y empecé a sentir un dolor en el pecho. Y lo primero, hermanos, yo no sé si ustedes, ¿verdad?, buscan en el teléfono, ¿qué significa dolor en el pecho? ¿Qué significa esto? Y ya sabrán, hermanos. Puede ser el corazón, las arterias tapadas y no sé qué tanto. Y parece que me hubieran echado un balde de agua fría, hermano. Empecé a sentir como que sí, es eso. Igualito, todo lo que siento y lo que dice ahí es lo que yo estoy sintiendo. No, es que sí. Y luego el diablo, ¿verdad?, vino a mi mente, tu mamá está mal del corazón. Entonces, eso sí puede ser. Yo dije, Señor, ¿cómo? Después, como les digo, anduve afligido un día, pero al otro día dije, diablo mentiroso. El Señor es mi sanador. Él es el que me sana. Yo no recibo ninguna cosa que venga de herencia de los padres, que si eres diabético vas a morir, tus hijos morirán de diabetes, que del corazón, de cáncer, nada de eso. El Señor ya me sanó. El Señor es mi fortaleza. En el Señor confiaré. Y les digo, muchas veces así estamos, hermanos, que creemos lo que el mundo o afuera nos dice, pero lo que Dios dice. Por eso les digo, la importancia de nosotros de leer y creer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y orar, como les decía, orar es la importancia, porque si no sabemos en medio de esa prueba, en medio de la circunstancia, si no sabemos de su palabra, si no oramos, bien fácil, hermanos, somos presa fácil. Si aún así, hermanos, como les digo, muchas veces nos equivocamos, ¿cuánto no más si no sabemos de su palabra? Viene el problema, me preocupé, me tambaleé, bueno, Señor, aquí estoy, Señor, gracias, Padre, por esa prueba. No entiendo, pero dice su palabra, ¿verdad? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y muchas cosas no las vas a entender, pero el Señor tiene un propósito en tu vida, hermanos. Efesios 6, 10 y 11. Gloria a Dios. Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque les decía, el diablo va a venir, hermanos, en medio de ese desierto. Te va a querer tocar, te va a querer decir, sí, tu madre está enferma de eso, sí, tú también. Tus padres estuvieron de eso, tú también. Pero sabemos que es el diablo mentiroso, que él quiere venir a sembrarte eso en tu cabeza. Él quiere que te guíes por lo que tus ojos físicos miran. Pero yo soy sano por la sangre de Cristo. Yo no creo lo que el diablo me quiera decir. Yo he creído en un Dios que sana, en un Dios que me da fuerza. Pero si Él permite que pasemos por esas pruebas, sepamos que Jesús está con nosotros. Como mis hermanitos que daban testimonio, ¿verdad? Dios les dijo que iban a pasar. Se agarraron del Señor. Y creo que eso es lo que nos quiere decir esta noche el Señor. Si estás pasando por el desierto, afírmate en el Señor, espera en el Señor, no te quejes, sigue orando. No le pidas que te quite la prueba, porque quizás Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en mi carácter, Dios está trabajando todos los días en nuestras vidas. Y si estamos aquí, hermanos, es porque aún Dios no ha terminado el propósito en tu vida, en la mía, en la cada uno de ustedes que nos miran por redes sociales, el cual sabemos que es para nuestro bien. ¿Vamos a pasar pruebas? Sí, pero Dios va a estar con cada uno de nosotros, hermanos. Y para finalizar, me encantó este salmo, Salmos 31, 24. Si me ayudan a leerlo, hermanos, juntos. ¿Qué dice? Esforzaos todos vosotros,
los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, hermanos. Así que esforzaos, hermanos, esforzaos, porque Dios está con nosotros, su Espíritu Santo nos da la fuerza, Jesús está a nuestro lado peleando la batalla. Esa es la palabra, hermano. Dios les bendiga.